Las imágenes de este video no son un capricho visual. Están basadas en cálculos y simulaciones. Y eso vuelve todo mucho más inquietante, porque lo que veremos no es fantasía, sino una aproximación bastante seria a lo que ocurriría si una nave espacial empezara a alejarse de la Tierra cada vez más deprisa hasta rozar el límite absoluto del universo. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué le ocurre al tiempo? ¿Y qué veríamos si, en lugar de frenar ante ese muro invisible, intentáramos atravesarlo? Imaginemos la escena. La nave está quieta, flotando en silencio, con la Tierra todavía cerca. De pronto, los motores se encienden y la aceleración empieza a empujarnos hacia atrás contra el asiento. Aquí aparece la primera gran confusión de casi todo el mundo. Velocidad y aceleración no son lo mismo. La velocidad por sí sola no se siente. Si dos trenes avanzan a la misma marcha, dentro de uno es imposible adivinar cuál está parado y cuál se mueve. En cambio, la aceleración sí se nota de inmediato. Es esa presión en el pecho, ese peso invisible que te clava al respaldo. Mientras ese empuje se mantenga dentro de lo razonable, el viaje puede seguir siendo soportable incluso a velocidades asombrosas. Pero hay un precio oculto, y no tiene que ver con tu cuerpo, sino con el espacio que te rodea. Porque a medida que la nave gana velocidad, el peligro ya no es solo físico, también es óptico. Incluso un simple grano de polvo, viajando a velocidades extremas, podría perforar el casco como una bala de cañón. Por eso, en esta clase de viaje, la nave necesitaría un escudo perfecto, un campo de protección capaz de apartar cualquier partícula letal. Y entonces ocurre algo extraño. Las estrellas dejan de comportarse como esperabas. El cielo frontal parece comprimirse, como si el universo se apretara delante de ti. ¿Por qué? Porque la luz no llega igual cuando tú mismo vas a su encuentro. Piénsalo con una imagen cotidiana. Vas en un coche a toda velocidad y empieza a llover. Las botas caen verticalmente, pero tú avanzas hacia ellas, así que el parabrisas las recibe como si vinieran inclinadas desde delante. No ha cambiado la lluvia, ha cambiado tu movimiento respecto a ella. En una nave que acelera de forma brutal, pasa exactamente lo mismo con la luz de las estrellas. Los rayos que en reposo llegarían de los lados o incluso de detrás ahora parecen venir cada vez más desde el frente. Ese fenómeno se llama aberración de la luz y produce una consecuencia visual casi surrealista. El universo se concentra delante de ti mientras se abre y se oscurece a tus espaldas. Si siguiéramos acelerando, el efecto se volvería más extraño todavía. Las líneas de la realidad, por decirlo así, ya no se verían rectas. Imagínate moviéndote a través de una gran rejilla invisible que representa el espacio-tiempo. En condiciones normales, esa rejilla sería estable, regular, predecible. Pero al acercarte a velocidades enormes, la perspectiva se deforma tanto que los objetos no solo parecen desplazarse, parecen girar. Es una ilusión famosa en relatividad visual, conocida como rotación de Terrell-Penrose. Un cuerpo que pasa cerca de ti a velocidad cercana a la luz no se ve simplemente aplastado. Más bien parece girado, como si el universo lo hubiese inclinado ante tus ojos. La realidad deja de ser una fotografía y se convierte en una trampa para la intuición. Y entonces aparece otro efecto, todavía más profundo. Todos hemos oído decir que mirar lejos en el cosmos es mirar al pasado. Eso no es una metáfora bonita, es literalmente cierto. La luz de una estrella lejana puede tardar miles, millones o incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Vemos esa estrella no como es ahora, sino como era cuando emitió esa luz. Si explotó, si se apagó, si cambió por completo, nosotros aún podríamos estar viendo su versión antigua. Desde una nave que se aleja de la Tierra, ese retraso se vuelve cada vez más evidente. La luz que viene desde atrás tarda más en alcanzarnos, y el planeta empieza a mostrarse como una escena en cámara lenta. Aquí entra el efecto Doppler, pero en versión relativista. Los relojes de la Tierra parecen ir cada vez más despacio, no porque el tiempo se rompa, sino porque la luz que transporta cada tic, cada destello, cada señal, necesita más tiempo para alcanzarnos. Todo se estira, todo se enfría visualmente, y además la luz se desplaza hacia el rojo, como si el mundo quedara sumergido en una puesta de sol interminable. En cambio, delante de la nave sucede lo contrario. Las estrellas se comprimen hacia el azul, se vuelven más energéticas, más intensas, casi agresivas. Si tuvieras instrumentos de precisión, podrías medir estas distorsiones desde el primer instante, pero si luego dieras media vuelta y regresaras a la Tierra, no habrías sufrido una simple ilusión pasajera. Habrías entrado en la relatividad especial de verdad. Y ahí cambia todo. Ya no hablamos solo de cómo vemos el universo, sino de cómo existe para nosotros. La primera consecuencia importante es la dilatación del tiempo. El espacio-tiempo no es una escena estática, es una estructura de 4 dimensiones donde cada objeto sigue su propia trayectoria.
Antes de arrancar, tu nave y la Tierra compartían, en esencia, la misma dirección hacia el futuro. Pero al acelerar y alejarte, tu trayectoria se inclina respecto a la de quienes se quedan en el planeta. No vives más deprisa, vives por un camino distinto. Cuando vuelvas, tus relojes no marcarán lo mismo que los de la Tierra. Habrá pasado menos tiempo para ti, habrás envejecido menos. Y eso no es ciencia ficción, es física comprobada, medida con relojes atómicos y con partículas que viven más cuando se mueven a gran velocidad. La otra consecuencia es la contracción de longitud. Un objeto que se desplaza casi a la velocidad de la luz se acorta en la dirección de su movimiento. No porque se aplaste como una lata, sino porque la geometría del universo cambia para quien lo observa desde ese marco de referencia. Si viajaras hacia una estrella lejana, la distancia hasta ella sería menor para ti que para alguien en reposo respecto a la Tierra. Cuanto más te acerques a ese límite, más corto se vuelve el trayecto. Es una idea brutal, casi ofensiva para el sentido común. En determinadas condiciones, miles de años luz podrían reducirse hasta parecer apenas un suspiro. Pero hay un detalle importante, y es que verlo desde fuera no es tan simple. Para un observador externo, el objeto en movimiento no siempre parece encogido de la manera ingenua en que lo imaginaríamos. La imagen también se mezcla con el retraso de la luz, de modo que lo que percibimos se parece más a un giro que a una simple compresión. Y aquí llegamos a la gran pregunta: ¿podríamos alcanzar la velocidad de la luz? La respuesta es no. No con materia ordinaria, no con una nave, no con un cuerpo que tenga masa. La velocidad de la luz no es una meta normal, como quien acelera hasta una cifra más en el velocímetro. Es un límite estructural del universo. Cuanto más te acercas, más energía necesitas para seguir acelerando, hasta que la barrera se vuelve prácticamente imposible de cruzar. Desde la Tierra, podrías parecer cada vez más cercano a ese umbral. Desde tu nave, en cambio, el proceso nunca te entregaría una victoria final. La luz seguiría alejándose de ti a la misma velocidad, siempre. No importa cuánto te esfuerces, nunca la alcanzarás. Así que, si la nave continuara acelerando indefinidamente, el resultado sería estremecedor. El campo visual se estrecharía hasta casi convertirse en un punto brillante delante de nosotros, rodeado por una oscuridad cada vez más compacta. El universo entero quedaría aplastado en una franja frontal cegadora, mientras la parte trasera se hundiría en negro absoluto. No sería una explosión, sería una compresión del cielo. Una especie de túnel luminoso que nos dejaría casi sin horizonte. Pero todavía hay una salida teórica, al menos sobre el papel. Si no puedes mover un objeto más rápido que la luz, quizá puedas mover el propio espacio. Ahí entra la idea del motor de curvatura, un concepto nacido de la ciencia ficción, pero apoyado por ciertas soluciones matemáticas de la relatividad general. La idea es tan simple como descomunal: no empujar la nave a través del espacio, sino deformar el espacio a su alrededor. Crear una burbuja donde la nave permanezca en reposo local mientras la geometría que la rodea se contrae delante y se expande detrás. En otras palabras, el barco no correría, sería el tejido del universo el que correría por él. ¿Suena imposible? Lo es, al menos con la física y la tecnología que conocemos. Para construir algo así haría falta una forma de materia exótica, con energía negativa o masa negativa, algo que hoy no sabemos producir en cantidades útiles y cuya existencia estable sigue siendo extremadamente problemática. Sin embargo, la matemática no prohíbe del todo el escenario, y eso es precisamente lo que lo vuelve tan fascinante. Si una burbuja de curvatura apareciera ante nuestros ojos, no la veríamos llegar como una nave convencional. Veríamos cómo el espacio se dobla primero, cómo la luz se desvía, cómo una lente gravitatoria móvil parte la imagen en dos. Delante, la radiación se acumularía. Detrás, ciertas zonas del cielo quedarían aisladas, como si hubieran caído fuera de nuestro alcance visual. Y si estuviéramos dentro de esa burbuja, la experiencia sería aún más extraña. El frente del cielo se volvería intensamente brillante, casi insoportable, mientras la parte trasera se hundiría en una oscuridad tan profunda que un sector entero del cosmos desaparecería de nuestra vista. No porque dejara de existir, sino porque la luz procedente de allí ya no podría alcanzarnos a tiempo. Estaríamos atravesando el universo como si cortáramos una tela tensa de extremo a extremo, sin que el viaje dejara una herida visible, pero sí una huella en la forma misma de ver. Y tal vez ahí está la lección más poderosa de todas. El universo no es solo un escenario por el que nos movemos, también es el mecanismo que decide cómo lo vemos, cuánto dura nuestro presente y qué tan lejos puede llegar nuestra mirada. A velocidades cercanas al límite, la realidad deja de obedecer al instinto y empieza a obedecer a la relatividad. Y si algún día lográramos doblar el espacio en lugar de atravesarlo, descubriríamos que la frontera más dura no estaba en el cosmos, sino en la manera en que la física escribe el tiempo delante de nosotros.